La siguiente sección contiene spoilers que pueden arruinar la experiencia del juego, pero si no te importa o ya concluiste el juego, espero que disfrutes el siguiente video. Existen dos yokais que son la pareja perfecta, es decir, ambos se complementan al ser totalmente opuestos, sobre todo en sus personalidades. Estos parecen cúmulos de nubes y que también al fusionarse generan un nuevo ente. Esos tres yokai son Negatalia, Felizonte y Reversa, así que vamos a aprender dónde encontrarlos y cómo hacernos sus amigos. Negatalia presenta una apariencia de lodo morado con brazos cortos y una diadema en su cabello, el cual crea una atmósfera de conflicto, donde las parejas discutirán por cosas insignificantes y que van escalando. De hecho, esa es la forma en la que aparece en el juego, ya que los padres de tu personaje se encuentran peleando por influjo de ella en el episodio 2, y debemos enfrentarla para acabar con su efecto, así que invocamos a Ningarra y este pierde de una forma mediocre, por lo que tenemos que juntar a un equipo capaz de derrotarla, y es el momento de obtener a Jibanyan. Después de nuestra travesía iremos a enfrentarla y cuando la derrotemos, esta estará muy apenada por lo ocurrido y nos dará su medalla, siendo una de las formas de obtenerla. Pero durante la historia se aparece Felizonte, que resulta ser su esposo y se van juntos, por lo que obtener a Negatalia es muy sencillo, ya que solo hay que continuar con la historia, pero existe otra forma de obtenerla. Para ello hay que buscarla en la obra que está en Florida Blanca Sur, en los botes de basura. También sale en el atajo de la academia, de la calle Licenciados, ambos lugares de noche. Este es de rango D, por lo que solo hay que buscar en los lugares donde nuestro reloj indique este. Al pelear contra ella y hacer que tengamos más probabilidades hay que darle pan, donde lo más recomendable es darle baguettes, ya que las roscas son un desperdicio. Ya que Zenozuna, verás que pertenece a la tribu siniestra. Además cuenta con una habilidad especial muy curiosa, la cual se llama piel maldita. Esto hace que si la espiritizan, sus atributos suben durante el combate. Es de elemento tierra y su animáximum es negatillería. Esto provoca daño a los enemigos con una nube tóxica de gases sombríos que además le reduce su fuerza. Ahora, para encontrar al yokai que vimos en la historia, es decir a Felizonte, hay que buscarlo. Para ello nos tenemos que ir a Florida Blanca Sur, pero no en toda la porción de este lugar de la ciudad, sino que solo aparece en la calle del Licenciado, en los árboles. En este lugar solo hay 4 árboles, por lo que tendremos que recorrerlos hasta que nuestro reloj indique la presencia de un yokai de rango C. Si no es así, saldremos de esa parte y regresaremos hasta encontrarlo. Ya en la pelea contra él y ser de su agrado hay que darle pan. En este caso, al ser un poco más difícil de conseguir y que aparezca, hay que darle una rosca. Después de algunos intentos, o muchos dependiendo el caso, se une a nosotros esta nube amarilla con una flor en la cabeza, la cual es de la tribu Amable y se especializa en curar a los aliados. Por eso tiene el elemento de restauración. De hecho, su habilidad especial es tratamiento, el cual cura a los compañeros cercanos a él, y su animáximum es área de felicidad, donde lo cubrirá a él y a sus compañeros que estén peleando con un aura que les irá recuperando su salud gradualmente hasta que el efecto acabe. Y ahora, como último, conseguiremos a Reversa. Hay 2 formas de conseguirla. La primera es por fusión, donde llevaremos al templo Shoten a Negatalia y a Felizonte para combinarlos con el señor Zen, y así tendremos esta especie de genio con 4 brazos. Y la segunda forma es un poco más tardada, ya que hay que llegar al punto en el que el Yokai World está abierto. Entremos a él y nos dirigiremos hasta pasar la segunda puerta y nos arrojemos a la porción inferior para llegar a la montaña misteriosa. En ella veremos muchos yokais que están deambulando y buscaremos a Reversa hasta encontrarla. Cabe aclarar que los yokai de color blanco están bajo la influencia del jefe final y no podremos seducirlos a que se nos una, por lo que hay que encontrar a la que tenga su color original. Ya que la hayamos localizado, nos acercaremos a ella y pelearemos. Lo que le gusta es igual, las roscas. Si no se une, buscaremos entre todos a otra Reversa, y si no queda ninguna, saldremos por la cuerda del final de la montaña y volveremos a entrar con el fin de que se carguen los enemigos. Ya que la hayamos conseguido, Reversa es muy similar a Felizonte, pero con condiciones de bipolaridad. Es de rango A, pertenece a la tribu Amable. Su habilidad especial es imprevisible. Esta, al realizar un ataque, hace que se vuelva con mayor facilidad golpes críticos, pero al mismo tiempo ella recibiría más daño al volverse a los ataques del enemigo del mismo modo. Además es de elemento restauración, por lo que su animáximum es área de risas. Esto hace que los aliados tengan contacto con su aura de emoción y recuperan puntos de vida gradualmente por un tiempo. Se podría decir que es muy parecida a Felizonte, pero con mejores atributos.
3 yokais que tienen alteraciones de estado. Tal vez no sean del agrado de todos por su forma, pero son importantes y eso le da variedad a los diferentes personajes del juego. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!